repaso que les voy a hacer. Este repaso es de los contenidos de la primera materia de marzo, ¿ya? Y lo voy a hacer, no sé si resulta así, pero lo voy a hacer con PowerPoint hasta que ustedes digan que no lo entienden o me hagan las consultas vía WhatsApp. En la primera diapositiva que están viendo acá están viendo cromosomas y acá están viendo fibras de cromatina con el cursor, que son las formas más comunes en que se presenta el ADN en los libros o en los textos, como nosotros los mostramos en la pizarra, ¿ya? Este tipo de material genético, generalmente de una célula eucarionte, se encuentra, ¿no es cierto?, dentro del núcleo, pero en las células procariontes lo podemos encontrar disperso en el citoplasma. No necesariamente una célula tiene que tener material genético dentro de un núcleo para que sea, sino que puede estar suelto también, como en el caso de los procariontes, básicamente las bacterias, ¿ya? Dentro de la primera, podríamos decir, materia que vimos era si el ADN o las proteínas eran el material genético. ¿Se acuerdan que había como una pelea entre varios científicos? ¿Será una molécula? ¿Será la otra? ¿Por qué se producía esta pugna? Se producía porque ambos materiales, ambas moléculas se encontraban dentro del núcleo en el caso de las células eucariontes. Y en esa época los investigadores no sabían muy bien, ¿cierto?, cuál de las dos moléculas era la portadora del material genético. En la segunda diapositiva lo que estamos viendo, si vamos hacia atrás en la materia, estamos viendo los tres científicos de los cuales ustedes tuvieron que hacer un trabajo. Griffith, ¿cierto?, que estaba estudiando la vacuna para la neumonía, ¿cierto?, una enfermedad pulmonar que está muy como de moda ahora. Y él, de acuerdo a sus investigaciones, lo que pudo descubrir ya al final, por casualidad, era que existía un principio transformante, una molécula que él no sabía qué es lo que era, que lograba, ¿cierto?, que las moléculas que estaban dentro de las bacterias la transformaran de mala, o sea, perdón, de buena en una bacteria mala causante de la enfermedad. Una bacteria inocua se transformaba en una bacteria causante de la neumonía. ¿Ya? Él, después de hacer, si se acuerdan del experimento, después que la rata se moría y de hacerle la autopsia y observar sus pulmones, se dio cuenta de que esta molécula que él había encontrado, que no sabía cómo se llamaba, ¿cierto?, lograba la transformación de una bacteria inocua en una bacteria que era tóxica, una bacteria que causaba la enfermedad. Como no tenía las herramientas tecnológicas, no pudo saber qué biomolécula era este principio transformante. Luego Avery, ¿cierto?, con el desarrollo de sus experimentos, pudo identificar esta sustancia que causaba la transformación y identificó claramente que era la molécula de ADN, pero, ¿cierto?, los científicos de su época tampoco le dieron mucha veracidad al descubrimiento y tuvo que venir unos terceros grupos de investigadores, Hershey y Chase, que utilizando un virus llamado bacteriófago sí pudieron descubrir realmente que la molécula que cambiaba, ¿no es cierto?, una bacteria en otra, la que producía la transformación, la molécula que se heredaba y que finalmente contenía el material genético, era el ADN. Ahora vamos a pasar a esta diapositiva en la cual, como el título lo dice, vamos a ver aquellos científicos que contribuyeron al descubrimiento de la molécula del ADN con el modelo que se conoce actualmente, que es el modelo de Watson y Crick. Tenemos a Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, que ya les conté, creo, la historia, que no eran muy amigos, ¿cierto? Y que a Rosalind Franklin le robaron su investigación, que era, ella estaba trabajando en un experimento llamado difracción de los rayos X, y aquí está la fotografía de cómo los electrones se veían en una pantalla oscura, y que se observaba que la forma del ADN era una forma helicoidal. Luego tenemos a un ruso, al señor Erwin Chargaff, que descubrió que las bases nitrogenadas se apareaban, de una determinada manera, por ejemplo, la adenina siempre con la timina y la citosina siempre con la guanina, y no la A ni con la G ni la T con la C, sino que era como una norma de apareo entre estas bases nitrogenadas. También tenemos a los señores Meselson y Stahl,
que trabajaron con bacterias y las expusieron a nitrógeno de diferentes pesos atómicos, ¿cierto? El nitrógeno 15 y 14, y descubrieron que el ADN cuando se copiaba tenía una forma de copiar semiconservativa, es decir, conservaba la mitad de la molécula vieja, ¿cierto? Y la otra mitad era de nueva síntesis. Y por último, Linus Pauling, ¿cierto? Sugiere que el ADN tiene una forma helicoidal, al igual que muchas proteínas que él estaba trabajando e investigando. Acá llegamos al modelo del ADN. Acá está Watson y Crick y este es el modelo que ellos propusieron, ¿cierto? Si ustedes ven acá, ahí están las medidas en Armstrong entre las vueltas que se dan y los espacios que hay entre las bases nitrogenadas. Acá nosotros observamos estas como pequeños peldaños que son las bases nitrogenadas y esta aquí sería, si fuera una escalera del caracol, sería como la estructura que está conformada por los azúcares y los grupos fosfatos. Aquí vemos otra estructura bien parecida para que ustedes tengan una idea. Acá están las bases nitrogenadas, ahí hay un azúcar y estas partes de acá, bueno, en buenas cuentas son los enlaces que forman parte de los grupos fosfatos. ¿Qué características tiene el modelo de ADN de Watson y Crick? En primer lugar, tiene dos hebras, por lo tanto se le dice que es una doble hélice, ¿ya? Las hebras están dispuestas en forma antiparalela, una va en sentido 5-3 y la otra en sentido 3-5. Son como una calle de doble sentido. Están formadas por repeticiones de unas unidades que se conocen como nucleótidos. Los nucleótidos se forman por un azúcar, una base y un grupo fosfato. Acá en esta diapositiva se observan los dos siguientes enlaces químicos que unen la molécula de ADN, que sería el puente de hidrógeno, que une las dos bases para formar esta escalerita, y el enlace fosfodiéster. ¿Cómo se forman estos enlaces? Que ya lo vimos en segundo medio y también creo que, ¿no es cierto?, tuvimos un pequeño repaso antes de salir de clases, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos la adenina con la timina unida por dos puentes de hidrógeno y tenemos la citosina con la guanina unida por tres puentes de hidrógeno. Si ustedes se fijan acá, están los azúcares, estos azúcares están al derecho y los azúcares que tenemos en el lado derecho están vueltos para arriba. Y hay unos numeritos acá que dice 5', 3', que es la posición de los carbonos del azúcar. Este es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4 y ahí está el carbono 5. Esta hebra comienza en el carbono 5 y termina en el carbono número 3. Por eso se llama hebra 5', 3'. En cambio, la que está al revés comienza en el carbono número 5 del azúcar y termina en el carbono número 3. Por lo tanto, esta es la que va en dirección contraria, 5', 3'. Cuando el ADN se abre, solamente lo hace a través de los puentes de hidrógeno. Estos son los que se corta para que yo pueda copiar posteriormente en el ciclo celular el ADN. Eso lo tienen que tener en cuenta cuando veamos la otra guía de la duplicación del material genético. Esta diapositiva muestra dos tipos de ácido nucleico. Uno es el ADN, que sería este, y el de arriba es el ARN. Dos maneras de diferenciar estos ácidos nucleicos es dos maneras muy simples. Por ejemplo, el ADN obviamente es bicatenario, tiene dos cadenas, bicatenario, y el ARN es monocatenario, tiene una cadena. Otra forma es las bases nitrogenadas. Por ejemplo, en el ADN yo puedo encontrar adenina, timina, guanina y citosina, ¿cierto? Y acá en el ARN, la timina es reemplazada por uracilo, por lo tanto, las bases nitrogenadas del ARN son A, U, C y G. En esta otra diapositiva, que es otro modelo del ADN, se está viendo cómo las hebras se abren
se cortan en el medio a través de las bases nitrogenadas de los puentes de hidrógeno y se establecen las dos cadenas que se llaman cadenas molde, esta que yo estoy viendo con el cursor en azul y esta de acá. ¿Por qué se le llama hebra o cadenas moldes? Porque yo, ¿no es cierto?, si sé que acá va una G para construir luego la verde, que sería la nueva, en este caso que va para acá, yo pondría acá una C, acá una T, como se ve acá. Si esta es una T, se coloca una A. Si es una T, se coloca una A. Si es una C, se coloca una G y así sucesivamente. La cadena verde sería la cadena nueva que se está formando cuando vayamos a ver lo que es la duplicación del ADN. Esto que se abre acá es una horquilla de replicación. Y si yo separo, por ejemplo, esto y esto permanece unido, esto sería como una burbuja de replicación. Esta diapositiva está mostrando tres tipos de ARN. Acá tenemos un ARN que es una copia. Si ustedes ven, se abrió el ADN acá y se empezó a copiar. A la A le corresponde una T, ¿cierto? En el caso de que fuera un ADN, pero acá se coloca una U porque esta molécula es ARN. La A se aparega con la U, que es la representación del uracilo. Acá va una A, aquí debería ir una T, pero se reemplaza por una U. Ahí va una C, se coloca una G, una G, una C, una A, una U. Como aquí va una T, no se reemplaza por una U, sino que se coloca la A. ¿Por qué? Porque la A está disponible para el ARN. Bueno, ¿qué es el ARN en buenas cuentas? Es una copia o un pedazo de una copia del ADN. No se copia completo, sino que se copia solamente un pedazo. Y estos pedazos corresponden a lo que nosotros conocemos como los genes. Este es otro tipo de ARN que se llama ARN de transferencia. Y este es otro tipo de ARN que se llama ribosómico. Partamos por este que es más fácil, no nos vamos a explicar ahora, sino que cuando yo explique la síntesis de proteína. Este ARN que tiene una R pequeñita ahí, se llama ARN ribosomal o ribosómico y va a formar parte de los ribosomas. Los ribosomas son organelos que se llaman organelos no membranosos, porque no están construidos por membranas plasmáticas o membranas, ¿no es cierto?, sino que solamente son una molécula. ¿Ya? Este va a participar en la síntesis de proteína, lo vamos a ver más adelante. Este es el ARN de transferencia y es importante que se fijen en lo siguiente. Acá arriba, esto parece un trébol, ¿cierto? Acá arriba va a ir un aminoácido y acá abajo tenemos tres pares tres bases nitrogenadas. Una, dos, tres, que puede ser ACC, puede ser AUU o puede ser UAC, las que ustedes quieran, da lo mismo. Esto se llama anticodón y es complementaria de tres bases del ARN mensajero, que en este caso sería un codón. Vamos a ver la otra diapositiva. Esta molécula que está acá abajo es la representación de un pedazo de una copia del ADN que ahora está transformada en ARN mensajero, ¿ya? Y tiene tres bases acá, U, C, C, ¿cierto? Y esto se llama un codón. Y el ARN de transferencia, que es esta parte que les mostré en la diapositiva antes, se llama anticodón. Entonces, si ustedes se fijan acá, esta letra se complementa con esa letra se complementa con esa, y esa letra se complementa con esa. Volvamos para atrás. Aquí ya tengo el anticodón y tres letras del ARN mensajero serían un codón. Acá en esta diapositiva se muestra un poquito un adelanto de la materia que vamos a ver después, que sería la transcripción y la síntesis de proteína. Por ejemplo, esto es la copia de un ADN, pero se ha formado un ARN mensajero. ¿Cómo sé yo que es un ARN? Porque en vez de T lleva uracilo y es monocatenario. ¿Ya? Tres letras o tres bases nitrogenadas en un ARN mensajero se conocen con el nombre de codón. Hay codones que indican el inicio de una lectura y hay codones que indican el término de una lectura. Codón de inicio, codón de término, también se conoce como codón de paro. Cada tres letras, las células saben que esas tres letras, por ejemplo, en el caso de A o G,
tienen un significado en un aminoácido y este aminoácido se llama metionina. Por ejemplo, estas otras tres, A, U, C, que sería adenina, uracilo, citosina, significan otro aminoácido que sería isoleucina. ¿Qué son los aminoácidos? Por si no se acuerdan, son los componentes básicos de las proteínas. Y las proteínas, si tampoco se acuerdan, son las biomoléculas que constituyen casi la mayoría de las moléculas de nuestro cuerpo con las que se fabrican músculos, ¿cierto? Las proteínas de transporte celulares, las proteínas que nos defienden de las enfermedades, las proteínas que transforman oxígeno, las que son enzimas, es decir, yo le he dicho siempre, los seres humanos somos proteínas caminando. En buenas cuentas, entonces, ¿para qué sirve el material genético? Para lo que les he dicho siempre, para la fabricación de las proteínas. ¿Y cómo se fabrican las proteínas? A través de la unión de varios aminoácidos. ¿Y estos aminoácidos cómo se colocan? Se colocan gracias a la información que se obtiene del ARN mensajero. ¿Y qué es el ARN mensajero? Una copia del ADN. Acá en este cuadro, que no se los alcancé a ver, este cuadro se llama código genético y es un cuadro que sirve para, podríamos decir, traducir qué es lo que dice el ARN mensajero. Recuerden que el ARN mensajero es una copia, un pedazo del ADN, que en buenas cuentas sería un gen. ¿Y qué es un gen? Es una secuencia de nucleótidos que aporta información para que la célula fabrique una determinada proteína. ¿Y cómo se hacen las proteínas? Bueno, con estos aminoácidos que tenemos acá. Ahora, si usted se pregunta, ¿de dónde saco yo aminoácidos? Bueno, los saco de la carne que como, del pollo que como, de los porotos que como, de las lentejas que como, es decir, de la dieta. Muchos de los aminoácidos se obtienen de la dieta, esos se llaman aminoácidos esenciales, y hay otros aminoácidos que el cuerpo los fabrica solitos, esos se llaman aminoácidos no esenciales. Si ustedes se fijan acá en el código genético tenemos una primera letra, una segunda letra y una tercera letra que corresponde a un codón. Un codón, si ustedes se acuerdan, si vamos para atrás, vamos a ir más adelante, perdón. Ahí tenemos un codón, está formado por tres letras, ¿cierto? Tres letras, y cada tres letras significa que es un aminoácido. Tres letras, un aminoácido. ¿Cuántos aminoácidos tenemos los seres humanos? Tenemos 20 tipos diferentes, pero si yo cuento los aminoácidos o los codones que hay acá, hay 64. Pero si ustedes se fijan, S, S, S y S, ¿cierto? Codifican o significan el mismo aminoácido, por lo tanto, muchos de estos tripletes de codones están repetidos. Eso significa que el código genético es redundante, es decir, hay más de un codón que codifica para más de un aminoácido. Bueno, la próxima clase, ¿cierto? Les voy a mostrar otro tipo de video para que veamos ahora que lo que es la transcripción del ADN.